Ok, chicos, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a revisar la estructura case. Vamos a revisar nuevamente su sintaxis, los mismos ejemplos que hemos estado revisando, pero ahora cómo se implementan con una estructura case. La comparación con la asignación de señal por selección. ¿Qué pasa cuando tenemos una asignación de una señal incompleta? Y su interpretación conceptual. Esto es físicamente cómo podemos representar un case. Bueno, sintaxis. ¿Cómo se escribe? Case. This expression is when, y podemos tener aquí todas las asignaciones, declaraciones secuenciales que queramos, en cada una de ellas. Nuevamente, para los chicos que están muy familiarizados con la programación de lenguajes tradicionales, es muy parecido, es muy similar. Entonces, vamos a continuar ahora con un ejemplo. Este ejemplo es multiplicación de 4 a 1. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente tenemos acá nuestro proceso, lista de sensibilidad de las señales que queremos que sean las que activen nuestro proceso. Comenzamos con el case, nuestra señal de control es cuando la señal de control sea 0, 0, entonces a la salida ponemos A. Cuando la señal de control S sea 0, 1, cuando, entonces asignamos B, y así sucesivamente a cada uno de esos casos terminamos en case and process. Es muy directo. Eso de codificador binario, muy similar. Proceso espera como lista de sensibilidad la S, la señal de entrada. Entonces, cualquier cambio en la señal de entrada verifica que la señal de entrada sea 0, 0 y asigna a la salida el código 1. Cuando la señal de entrada S sea 0, 1, asigna 2 y así sucesivamente. Y terminamos en process. Muy bien. Este ejemplo del codificador de prioridad de 4.2, si lo recuerdan, es muy similar a lo que hicimos en asignación por selección. Esto es, tenemos que considerar acá, cuando decimos que queremos de la entrada un 1 con lo que sea que tengas acá en los siguientes bits, tendremos que colocar todas las posibles combinaciones, entonces con esos 3 bits. Entonces, cuando R, la señal de entrada que tenemos aquí, cuando sea 1 con esa combinación, 1 con esa otra combinación y así sucesivamente con todas estas combinaciones, entonces asignamos el código de salida 1, 1. Esto es, entonces, y si les vuelvo a repetir, ustedes verifican con la asignación por selección exactamente las mismas condiciones. Sucede con este mismo código todas las condiciones, nuevamente todas las condiciones, y aquí, para el último caso, when others, para todos los demás casos, entonces el código 00. En case, en process. Y nuevamente aquí, nada más para volver a hacer hincapié en que el proceso, este proceso completo como tenemos acá, si lo compactamos, es una asignación concurrente o es un proceso concurrente como este. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la arquitectura nuevamente está formada por un proceso concurrente, dos procesos concurrentes, ¿sale? Dos asignaciones. Claro que internamente el proceso está compuesta por una serie de estructuras que tienen, por ejemplo, una estructura, en este caso, case, para un mejor entendimiento de nuestra parte mediante estas declaraciones secuenciales. Pero interpretándolo con base a su comportamiento, estaríamos viendo una asignación concurrente y la siguiente asignación concurrente, dos concurrentes. Es muy importante hacer esto porque los alumnos suelen entender que cuando entran en el proceso, igual que en la programación tradicional, se van ejecutando uno por uno y esto generaría entonces varios ciclos de reloj o tiempos de ejecución internamente. No, esto lo vamos a interpretar como que el proceso se ejecuta de un solo paso, ¿sí? Igual que, por ejemplo, esta asignación que tenemos directa se ejecuta en un solo paso, igualmente este proceso se ejecuta en un solo paso, solo que la interpretación que nos ayuda a nosotros es que internamente lo podemos ver como una serie de pasos secuenciales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo comparamos nuevamente esta estructura case con la asignación por selección? Dos asignaciones
dos declaraciones son las mismas si solo una salida, si tenemos una señal de salida en la declaración case. ¿Y por qué? Porque en la asignación por selección igualmente tenemos una sola salida. Entonces, para que se cumpla que la estructura case sea equivalente a una asignación por selección, la estructura case debe tener únicamente solo una salida. Si es esto, entonces podemos decir que pueden ser equivalentes. Por otro lado, nuevamente igual que la estructura if, case es mucho más flexible y las declaraciones secuenciales pueden ser usadas en las ramas de cada una de las selecciones. Entonces, esto es lo que lo hace más flexible. La estructura case en comparación con una asignación por selección. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos un ejemplo. Estas serían equivalentes. ¿Por qué? Porque la asignación por selección, lógico, tiene una sola salida. Y el case en cada una de sus ramas tiene la misma salida. ¿Correcto? Entonces, lógico, va a ir cambiando algún valor acá, como igualmente cambió acá, pero al tener una sola salida en cada una de las ramas y ser la misma salida, entonces son equivalentes. Ahora, igualmente, como dicen, ¿podemos tener asignación de señales incompletas? Sí. Y acorde a la definición, las señales no necesitan ser todas asignadas en todas las ramas. Entonces, nuevamente se vuelve a generar el concepto, o se vuelve a tener el concepto, perdón, de elementos de memoria, ¿sí? Ahora, ¿por qué los queremos evitar nuevamente aquí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de circuitos combinacionales. Ahora, les adelanto de una vez, porque esta es la segunda vez que hablamos ya de generación, bueno, es la tercera vez, porque si somos estrictos, la asignación directa, si en ambos lados de la asignación tenemos la misma señal, entonces tendríamos un elemento de memoria. Entonces es la tercera vez que estamos hablando de la generación de elementos de memoria cuando no se hace una asignación correcta o se tienen en ambos lados de la asignación. Este concepto de generar los elementos de memoria implícitos es el que se va a utilizar posteriormente cuando veamos circuitos secuenciales, ¿correcto? Bueno, con eso quiero cerrar el paréntesis y continuamos. Igual que en el caso de la estructura if, pasaría aquí cuando la señal de control A se verifique que sea uno de estos valores, entonces se asigna el 1. Y con eso sale y continúa. Pero entonces al no asignarse esta otra o este otro valor, mantendría el valor anterior, ¿correcto? Entonces generaría el elemento de memoria. Entonces, si no entra aquí o entra aquí, dos de las asignaciones que tenemos ahí quedarían sin ser asignadas y mantendría el valor anterior de manera implícita, ¿correcto? Entonces, para evitar eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de circuitos combinacionales, tenemos que hacer entonces la asignación de las tres señales en cada una de las ramas, ¿sí? Porque si entra aquí, se sale. Si no entra aquí y entra aquí es porque esto es verdadero, entonces esto es cuando esto sea verdadero, que A sea 010 o 011, entraría acá. Y si no es ni verdadero acá ni verdadero acá, entonces entraría en todos los demás acá. Y quedarían las otras sin asignar. Por eso es que estamos haciendo las tres asignaciones en cada una de ellas. ¿Correcto? Nada más para recordar. Esa sería digamos, la forma de componer este circuito combinacional, y esa sería la estructura un poco más compacta. ¿Vale? Las inicializamos antes de que empecemos la estructura case y se mantiene la estructura case sin ningún cambio como el original. Nada más, como ya tenemos valores iniciales, ya no hay ningún problema que aquí nos asigne las otras dos, o aquí nos asignen ambas las otras dos también, y que cuando se asigne esta también no hay problema que esas ya nos asignen porque ya tienen esos valores iniciales, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la interpretación conceptual de una estructura case? Si recordamos la interpretación conceptual de la asignación condicional y la asignación por selección, la asignación condicional es un multiplexor binario y la asignación por selección es un multiplexor que no tiene ninguna orden de prioridad. Entonces, ustedes ya lo adivinaron, la estructura case es un multiplexor común y corriente. Aquí, al tener dos salidas en cada una de las ramas, por ejemplo, de nuestro código, lo único que se interpreta es que tenemos
dos multiplexores controlados por la misma señal, la misma expresión del case que controla ambas estructuras, ¿correcto? Y así si tenemos más señales tendríamos más multiplexores acá y probablemente controlados por la misma expresión acá, ¿correcto? Muy bien. Con esto terminamos esta sección del video y pasaremos posteriormente a revisar lo que es la declaración de un lazo de repetición.